Buenas tardes a todos. Vamos aqui compartilhar algo da palavra do Senhor. Lemos o livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 6 nos diz assim: Esfuérzate e sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Bueno, el versículo es claro, es la palabra de Dios que va dirigida a Josué, que tenía una difícil tarea de distribuir la herencia de sus padres al pueblo. Y estaba pensando en esta palabra, esfuérzate, que fue dirigida a Josué. Y nosotros también, de vez en cuando, tenemos que nos esforzar para tener cosas en nuestras vidas, tener suceso en nuestros afaceres, tenemos que nos esforzar. Tantos médicos, tantos ingenieros, tanta gente que estudia mucho para conseguir algo, tiene que haber un esfuerzo, hay que esforzarse. Y pensaba en Tiago, claro, que no pensábamos que iba a llegar a donde llegó, donde está, por un esfuerzo, claro. Se dedicó a estudiar y se esforzó hasta que llegó a donde está. Y no pensábamos que iba a llegar hasta ahí. Y también pienso que nosotros como creyentes tenemos que nos esforzar para dar un buen testimonio, esforzarnos para cada vez más leer su palabra, esforzarnos para orar hasta. A veces nos falta mucho en oración y dedicar más tiempo al Señor. Y eso todo también faz parte de un esfuerzo. Y a veces nos entregamos y a veces pasa el tiempo y la cosa se va y nosotros dejamos de hacer cosas que deberíamos hacer para el Señor. Y tiene que hacer un esfuerzo nuestro para estar en su casa, para dedicar tiempo, más tiempo al Señor. En todo tenemos que dar ese esfuerzo. Y quiero pedir también, quiero enfatizar esta palabra. Esfuérzate y ten buen ánimo, porque sin ánimo no podemos nos esforzar. Hay que tener un buen ánimo en nuestras vidas, en todo que vamos a hacer tenemos que tener un buen ánimo para nos esforzar y crecermos delante del Señor. Quería compartir esas palabras y que nuestra iglesia tem mostrado un esfuerzo muy grande en muchas áreas, en la música, en las canciones, en la alabanza. Veo que la gente se esfuerza para tener buen éxito en todo lo que están haciendo. El pastor, con sus prédicas, Eduardo, cada uno de nosotros que predicamos, tenemos que nos esforzar a cada día para ser el mejor a nuestro Dios. Esa está que quero compartilhar nessa tarde e que todos nós nos esforcemos para sermos bons cristianos.
Buenas tardes otra vez. Esta reflexión la titulé Las enseñanzas de Dios en la Biblia, a través de la Biblia. Si os fijáis, en estos últimos años, pues se habla mucho de transmitir valores, de educar en valores. Incluso hay una alternativa a la clase de religión que se llama así, ¿no? Valores. Entonces busqué en Google primero una definición de valores y dice así: son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Y luego nombra una serie de esos principios y la verdad es que todos se nombran en la Biblia de alguna manera, ¿no? Y es que Dios ha revelado sus leyes hace muchísimos años a través de las Escrituras. Y aunque las enseñanzas de la Biblia pueden parecer anticuadas para muchos, al final son las que se quieren trasladar a los niños, ¿no? Entonces, se puede decir que para nosotros, los creyentes, los valores son los principios bíblicos transmitidos desde hace muchos años y que marcan y han marcado la educación, por lo menos en donde se practica el cristianismo, ¿no? Pero podemos repasar un poco por encima alguno de esos valores o enseñanzas de las Escrituras, ¿no? Que a través de los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Jesús, pues unos hombres inspirados por Dios plasmaron en la Biblia. Y así vemos cuán dañinas son para la humanidad. Y dañinas es con ironía, claro. Por ejemplo, nos hablan de no matar y no robar. Esos son leyes básicas y estos han quedado para siempre en los códigos penales. Son delitos y si tú matas o robas, es un delito que te van a castigar, ¿no? A penalizar. Y aparte de estas dos, pues hay una serie de valores, de enseñanzas que son para la convivencia con los demás, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está pues la de amar al prójimo. Pero no solo a los que nos caen bien, Dios va más allá y como nos referíamos antes de bendecir también a nuestros enemigos, ¿no? Pues Él dice eso, que amemos a nuestros enemigos. En Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. También la Biblia nos enseña a no mentir y a no dar falso testimonio. Hace 2 meses escuché a una política decir, quizás para justificar esas mentirijillas de los políticos y los cambios de opinión y todo eso, ¿no? Que no mentir era un concepto religioso. Y dije yo, bueno, entonces un concepto religioso también no matar, no robar. Si lo quitamos de los códigos penales, puede ser un caos, ¿no? Lo cierto es que Dios aborrece la mentira. En Proverbios dice: 6 cosas aborrece el Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. También podemos recordar que por culpa de una mentira que se tragó Eva, nos sacaron del paraíso, ¿no? Porque Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del resto sí, pero de aquel no, porque si no morirían. Y la serpiente, el diablo en forma de serpiente, al tentar a Eva le dijo: no moriréis, contradiciendo a Dios. Y bueno, Eva se tragó esa mentira. Después también Adán probó, luego ya cayeron en picado, ya se empezaron a acusar, etcétera, ¿no? O sea que por una mentira nos sacaron del Edén. Está claro que hay que luchar contra eso, ¿no? Contra la mentira. Luego la Biblia también nos habla del perdón a aquellos que nos ofenden. En Colosenses 3:13, antes orábamos también sobre eso, ¿no? Perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. También la Biblia nos enseña a ser benignos, misericordiosos y compasivos. Esto viene siendo benévolos, piadosos, afables, condolernos de las miserias ajenas, sensibles, humanitarios. Todo eso significa benignos, misericordiosos, compasivos, ¿no? Son cosas no muy malas, ¿verdad? Nos enseña también la Biblia a tener empatía, que es una palabra que se puso de moda de unos años para aquí, pero que en la Biblia ya habla. En Santiago 5:16 dice: orad unos por otros. Y en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros
Esto es identificarse con los demás, es empatía, ¿no? Y luego hay un principio muy práctico en Mateo 6:12 que dice: así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que si le damos la vuelta viene diciendo: no hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros, ¿no? Pues esto también es empatía. También nos habla la Biblia de no juzgar. En la Biblia partimos todos de la base que todos somos malos. Y entonces al Señor parece que no le gusta que juzguemos el pecado de los otros, ¿no? Una vez a Jesús le trajeron una mujer que iba a ser apedreada porque la acusaban de adulterio, ¿no? Y era un poco para tentar a Jesús a ver cómo respondía. Esto estaba penalizado con eso, con apedrear, ¿no?, a la persona. Pero él les dijo que tire la primera piedra el que estaba libre de pecado. Y todos se sintieron acusados, ¿no? Nadie estaba libre de pecado. Bueno, entonces es eso, que no juzguemos, ¿no? También nos enseña la Biblia a ser humildes, a no considerarnos superior a nadie. Al contrario, la Biblia dice: considerad a los demás como superiores a ti mismo, y a no ir por la vida exaltándose a sí mismo uno, ¿no? También nos enseña a no ser egoístas, a dar, a pensar en el pobre y a ser generosos. Nos enseña a ser amables, nos lo dice en Tito 3:2, sed amables con todos, no ser hipócritas, sino sinceros y verdaderos, por ejemplo en 1 Corintios 5:8, sed agradecidos, en Colosenses 3:15. Son todo principios que nos da una gran calidad humana de cumplirlos, ¿no? Pero la Biblia también nos enseña a honrar a los padres, y a los padres les da consejos también sobre los hijos, como no provocarlos a ira, etcétera, ¿no? Entonces vemos que todos estos principios, que son enseñanzas de Dios, ¿no?, para nuestra vida, esto forjaría un carácter íntegro en la persona, ¿no?, en nosotros. Y agradaría a Dios que fuéramos así, ¿no? Que Dios nos ayude también a ponerlo en práctica. Pero vemos que la Biblia, que nos enseña acerca de todo, de todas las parcelas de la vida, también nos dice que seamos buenos ciudadanos. Y como se dijo antes también, las autoridades hay que orar por ellas y respetando a nuestros gobernantes, e incluso eso, orando por ellos. También que paguemos nuestros impuestos, esto forma parte de ser buenos ciudadanos. Un versículo muy conocido por el mundo entero es: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pues esto Jesús estaba hablando aquí de los impuestos, ¿no?, en Mateo 22:1. También tenemos normas sobre el cuidado de la creación, para cuidar el planeta, tan de moda ahora también por el cambio climático, ¿no? Pues en Génesis 1 leemos que Dios hizo la tierra para que fuera el hogar precioso de la humanidad. Y cuando vio su obra acabada, la calificó de muy buena y se la entregó al hombre para que la cultivase y la cuidase. Que cuidáramos a los animales también. En Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su bestia. Parece que aquí habla del maltrato animal, no contra el maltrato animal. El justo cuida de la vida de su bestia, dice Proverbios. Luego hay un versículo muy bonito que dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y sobre la naturaleza, por ejemplo, en Lucas 12 también vemos: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Realmente Dios está maravillado de su creación. Y de hecho muchas parábolas y ejemplos que utiliza Jesús están basados en la naturaleza. Nosotros también tenemos que sentir esa admiración por la obra de Dios, ¿no? Eso tan precioso que creó Él. Pero, ¿qué son todos esos valores que hablábamos antes sin Dios, sin la fe en Él? Si queremos enseñar todos estos valores al margen de Dios, puede ser que reciban una buena educación las personas que la siguen, ¿no? Pero los valores, la fe con los valores, se enseña la fe en Jesús a un niño, le va a ayudar mucho más en la vida, porque va a sentirse acompañado, guardado, protegido, le cuida, le guarda, vivirá más seguro.
Jesús mismo dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces es el primero interesado en los niños, ¿no? Jesús. Y además la Biblia, pues es todo un manual de psicología. En ella vemos que Dios nos ha dado herramientas para vivir con equilibrio mental y emocional. Por ejemplo, nos da la oración para que descarguemos pues nuestras cargas, valga la redundancia, ¿no? Cuando estamos preocupados, tenemos problemas. Nos dio la oración para que nos acerquemos a Él y nos podamos quitar nuestra carga para que la lleve Él, ¿no? Y la paz que Él nos da es una paz que no la puede dar el mundo de ninguna manera. También nos enseña a tener autocontrol y dominio propio. Y volviendo al perdón, el perdón también tiene un efecto sanador, porque si tú no perdonas y vives con rencor, es una raíz de amargura que te ata negativamente a la persona a la que no eres capaz de perdonar. Estás atada a esa persona porque tienes esa raíz de amargura, ese rencor. Y otra cosa que tenemos y que nos da seguridad, pues es el saber que Dios pues pagó nuestra culpa, clavó nuestros pecados en la cruz, nos ha hecho libres, nos ha salvado y vivimos con esa seguridad de que somos salvos, ¿no? Y que si morimos hoy nos iremos con Él, esa seguridad de tener salvación, ¿no? Porque Él lo promete. Bueno, en resumen, las enseñanzas, los principios bíblicos junto con la fe en Dios es lo que más necesita el ser humano. Mi suegra, que muy sabiamente le decía a Eduardo cuando una temporada que decía a Eduardo que no creía, pues mi suegra le decía, pues mal, porque eso, el creer en Dios te pone freno. Y eso es verdad, pone freno para hacer maldades. El creer en Dios te limita la maldad, ¿no? Y luego una profesora, también me dijo Eduardo el otro día, que una profesora comentó que ella percibía que los niños cada vez eran más inmorales. Y eso es otra cosa que también dice la Biblia, que cuanto más el hombre se aleja de Dios, más inmoral es, ¿no? Por eso el profeta Jeremías en 6:16 dice, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es un versículo precioso. Buscad las sendas antiguas. Y por último, quiero compartir sobre Angela Merkel. No sé si os suena el nombre, supongo que sí, porque hasta hace unos años, pocos años, era la canciller alemana, ¿no? Que estuvo varias legislaturas. Y fue una mujer muy poderosa en Europa y muy influyente hasta que se jubiló, supongo. Es hija de un pastor protestante, luterano, y era muy estricto con la educación con sus hijos. Pues a ver, ella a pesar de que dice que tuvo muchos altibajos en la fe, siempre volvía a Dios, siempre volvía a creer. Y dice que la fe le ayudó mucho en la política, incluso a tomar decisiones muy importantes políticas, ¿no? Escribió algún libro con estas reflexiones y dice que a una isla desierta ella se llevaría una Biblia. Si no puede llevar nada más, lo principal se llevaría una Biblia. Y me gustó cuando antes de marcharse, en un foro con gente ahí en Europa, dijo que aquí había que volver a los cultos en las iglesias y sumergirse en la Biblia. Y yo le aplaudí, me encantó cuando lo dijo. Y a ver si lo escucha a todo el mundo en Europa también, que quieren, digamos, renunciar a las raíces cristianas, ¿no? Con las que empezaron el proyecto europeo. Entonces, los valores son las enseñanzas y principios bíblicos de toda la vida. Y bueno, me gustó que Antonio esta semana esté hablando de los mandamientos, ¿no? De guardar los mandamientos, los estatutos. Y estos días, hojeando el libro que me toca a mí, la escuela dominical el domingo, me toca hablar de los mandamientos también. Entonces digo, parece que el Señor por lo menos a mí me quiere hablar de que debo, de que debo estar ahí pendiente de sus mandamientos, ¿no? Nada más, espero que sea de edificación y punto. Amén.